Hola, ¿cómo están? Enorme el ambiente que genera este partido, Marito. Si me decían, me quedaba con la calefacción. Comienza el segundo tiempo. Marco Royce. Sánchez. ¡Ahí está! ¡Gol! Termina haciéndole un hombrecito de nieve con ese gol. No le importa con nieve o sin nieve. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Han perdido la posesión de la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Un gol que termina dándole la razón al técnico por el cambio. Se quedó parado. El arquero pensaba que iba para afuera. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Hacia el manchón. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Lo hizo desde el punto penal. Le pegó para asegurarlo. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Muy buena pelota. Le pega y le pega bien. Hasta parece fácil con un arquero así. Solamente le queda el arquero. Le va a pegar y le saca un chancletazo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota se ha estrellado en el palo. Sánchez. Ahí está. ¡Gol! ¡Qué precisión! Se abre espacio y puede... Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema.
espacio y puede ser una oportunidad. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Hola, hola, ¿cómo están? Se encienden las luces europeas, Mario, para esta noche especial, la quinta fecha en la fase de grupos. Hay algunos con mucha ilusión, otros que la ilusión no. Se está peleando duro por la pelota. Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! Veamos otra vez ese gol. Este puede ser el centro que necesitan. Ha sido un frentazo bárbaro. Cuando este llega y mete la cabeza, imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Este es un fenómeno, este es un especialista en el juego aéreo. Y fíjate dónde la metió, qué golazo. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! Este puede ser el centro que necesitan. Ha sido un frentazo bárbaro. Empiecen a grabar, señores. Este es un Van Persie. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Pelota magnífica. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Hasta parece fácil con un arquero así. Hola, hola, ¿cómo le va? Fernando Palomo al lado del matador Mario, que empezó hoy un encuentro de liga de aquellos.
recibe apoyo. Va el disparo al arco. Formidable la comba. La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Tenga posibilidad en el partido. Me parece que... Tiro libre y son peligrosos desde ahí. Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado. Ahí viene el tiro libre. Un verdadero golazo, el resultado de quedarse después de los entrenamientos. Dale, pateando la pelota. Ha sido un lindo gol para el Borussia Dortmund. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. Hoffman. Una muy buena tapada del arquero. Va el disparo al arco. Formidable la comba. Este equipo con esta defensa... Va el disparo. Ha estado sensacional el arquero. Cuidado con ese centro al área. Müller. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una muy buena tapada del arquero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad. Ahí viene el tiro libre. Un verdadero golazo, el resultado de quedarse después de los entrenamientos. Dale, pateando la pelota.